Muy buenas noches, mis hermanos, ¿cómo están? Los mando saludar a todos. Vamos a ver quiénes se van conectando. Hola Beatriz, ¿cómo estamos? Octavio, buenas noches. Qué bueno que te conectaste, Octavio. Araceli, coma 7. Janet, Linda. Aleluya, el mensaje de nuestro Señor. Hola, ¿qué tal Perla? Pati, Briseño, qué gusto. Carlucero, buenas noches, buenas noches. Buenas noches a todos, qué gusto saludarlos. Sí, bendecida noche a todos mis hermanos, a todos los que tenemos hambre de justicia, sed de justicia. A Cristo la gloria, Car. A Cristo la gloria. Vicky, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿sí? Apoya aquí por Facebook, Rocío, Apolonia, Marinita, Rosa María, ¿sí? Georgette ya se unió, también Bernardo, Verónica Victoria, ¿sí? ¿Cómo están todos mis hermanos? Bien, qué gusto saludarlos. Bueno, pues vamos a orar para que el Señor nos dé ese conocimiento de la palabra de Dios hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a ese varón perfecto que es la meta que tiene nuestro Señor. Esa meta que tiene nuestro Señor para todos nosotros, los que creemos conforme a su propósito divino que Él se propuso en nosotros mismos. Amén. Gracias. Vamos a orar. Padre mío, creador del cielo, de la tierra, Dios del universo, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, al eterno Dios, al único y sabio Dios que nos da a conocer su sabiduría por medio de su palabra, Señor, que es nuestro mismo Señor Jesucristo, hablándonos a nuestras vidas. Por tu precioso Espíritu te damos gracias, Señor. Yo te ruego que tengas misericordia de todos nosotros y nos des conforme a tus riquezas en gloria el que ser fortalecidos en el hombre interior por tu Espíritu, a fin de que arraigados y cimentados en amor podamos comprender junto con todos los santos la anchura, la altura y la profundidad del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Aleluya. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estamos? Buenas noches a todos mis hermanos. Y bueno, pues mira, vamos aquí a empezar ahorita con el libro de Efesios, ¿sí? Efesios 4. Aquí en Efesios 4 dice la palabra de Dios que el mismo Señor constituyó a unos profetas, dice, fíjate, dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros, y ese eres tú y yo. Es decir, aquí es bien importante, pero a cada uno. Pidio, ¿cómo estás? Nesvera, buenas noches, ¿sí? Jocelyn, buenas noches. A cada uno de nosotros, fíjate, versículo 4:7 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia, es decir, que tú tienes el favor de Dios. Tú tienes el favor de Dios para cumplir un propósito divino aquí en la tierra. Amén. El Señor va dándonos conforme vamos creciendo espiritualmente, Él nos va confiando, nos va dando una unción especial de parte de Él para que puedas cumplir un propósito, el cual el primero que lleva el fruto eres tú. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, del regalo de Cristo, ¿sí? Así es que a cada uno de nosotros, es como si Dios dijera, a ver, hijo mío, yo tengo para ti este regalo inmenso, ¿no? Pero yo te lo voy a ir dando conforme yo vaya viendo tu crecimiento y tu capacidad, ¿no? Porque así como a los siervos les dijo, a los siervos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1
todos conforme a su capacidad. Pero tu capacidad va en aumento a medida que tú te vas preparando más en la palabra de Dios y con el propósito y el plan de Dios. Entonces Dios tiene un gran regalo para ti, ¿sí? Y Él te lo va a ir dando conforme tú vayas creciendo espiritualmente, conforme a su voluntad, conforme a su plan, ¿no? Así es que el Señor te va dando conforme a lo que Él va viendo. Él es el único que conoce tu capacidad, conoce cómo te vas liberando del pecado, conoce cómo te vas quitando todas las cosas del mundo, te va viendo cómo te estás perfeccionando, qué testimonio vas dejando en cada lugar que tú vas creciendo. Por eso el Señor Jesucristo, deja aquí una marquita rápidamente y abre tu Biblia en Juan 16, en el libro de Juan 15, 16, perdón, ¿sí? Juan 15, 16 dice el Señor Jesucristo, no me elegiste tú a mí, sino yo te elegí a ti. Y es decir, dice, Señor, si yo fui el que abrí mi corazón y todo. Lo que pasa es que en su presencia, con C de casa, en su presencia el Señor sabía, ¿sí? Él conoce cómo te vas a desarrollar y hasta dónde vas a llegar. Entonces el Señor dice, yo te elegí a ti, porque conocía tu corazón. No me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto, o sea, el Señor ya te puso y te he puesto para que vayas y lleves fruto, es decir, ¿qué es el fruto? El fruto del Espíritu. O sea, el Señor está hablando del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, recordemos todos que es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, ¿sí? Todas esas partes es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿sí? Contra tales cosas no hay ley. Todo lo que es hermoso de Dios, ¿sí? Todo lo que es hermoso de Dios, Él nos los pone desde que nacemos de nuevo, porque el espíritu que puso en nosotros, ¿sí? Es un espíritu nuevo, y ese espíritu nuevo ahora puso su Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y entonces tu espíritu ya desde que naciste de nuevo ya da ese fruto. No lo puedes dar bien porque tú no has cambiado tu alma, pero el Señor Jesucristo dijo cómo puedes dar fruto. Él dijo, permanecer en mí para que den fruto. Yo soy la vid, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, todo pámpano que en mí no lleve fruto, el Padre lo va a quitar. Es decir, quiere decir que puede suceder que no des fruto porque no creciste en la palabra de Dios. O sea, lo importante de todo es que tú te pongas en las manos de nuestro Dios y estés atento a las predicaciones. Dice aquí en Juan 15:1, dice, yo soy la vid verdadera, o sea, lo que te va a dar libertad, y conocerás la verdad, y la verdad te va a hacer libre, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, nosotros somos los pámpanos, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre, los va a quitar de Cristo. ¿Los va a quitar de dónde? De Cristo. No pierden la salvación, aunque van a ser disciplinados. ¿Qué tal, Cherlis? Vicky, ya te había saludado. Alberto, qué gusto saludarte. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el Padre lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, el Padre lo va a limpiar, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos limpia el Padre o cómo nos limpia Cristo? A través de la palabra de Dios, para que llevemos más fruto. Recuerda, entonces, cuando Dios dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto, ese es mi plan. Berta, ¿cómo estás? Blanca, ¿cómo estás? Hace rato hablamos. Ángeles, buenas noches. Y te he puesto para que vayas y lleves fruto. O sea, el Señor nos ha puesto para llevar, ¿qué? Amor a los demás.
llevar el gozo que traemos dentro de nosotros para poder transmitir una paz a las demás gentes, porque tú con tu gozo transmites paz a los demás. Vamos, ahora sí, te he dejado muchas que dejes abiertas, pero aquí vamos a Gálatas 5:22, donde nos dice la palabra de Dios, ¿qué es el fruto que Dios quiere que llevemos? Más el fruto del Espíritu es amor, para que tú lleves amor. Lleves gozo, lleves paz. Yo sé que tú llegas a un lugar y dices, y bueno, qué bueno que viniste, porque te ves una persona con mansedumbre, con templanza, y se te nota una paz interior, que me gusta estar aquí contigo, qué bueno que viniste y hablaste conmigo esas palabras. Me gusta mucho que vengas porque me pasas una vibra padrísima, ¿no? Bueno, el mundo así le entiende, pero tú estás llevando paz a esas personas y aprovechas y les das una palabra de Dios, ¿no? Amén, amén. Así es que llevamos paz, somos pacientes, es algo que, híjole, cuando estás lleno de actividades, qué difícil es la paciencia, mis hermanos, ¿no? En todos lados quieres llegar a tiempo, ya si tarde te enojas con todos porque no llegas, y tenemos que ser pacientes, paciencia, porque a veces, muchas veces, por no ser paciente queremos acelerar las cosas, y por quererlas acelerar cometemos errores, y a lo mejor Dios está previendo que no te pase algo, ¿no? Por eso está a lo mejor atorando el tráfico, atorando un cajero, atorándote a que llegues más tarde y todo, y tú quieres mover las cosas, ¿no? Así es que paciencia es dignidad, benignidad, ser benignos con toda la gente, ser benignos con toda la gente. ¿Sabes cuándo es difícil ser benignos y todo? Cuando nos cuesta dinero ayudar a la gente, ¿no? Pero cuando piensas que el que te provee es Dios y que nunca te va a faltar nada, tú sueltas el dinero diciendo, Señor, si tú eres mi proveedor, ¿cómo no voy a ayudar a esta persona? ¿Cómo no voy a darle esto? Entonces tenemos que ser benignos, o sea, donde vayamos, y es que benigno es que venga esta persona se siente que es muy amorosa, es muy respetuoso, trae un gozo interior, trae paz, ¿sí? Bondadosos, ser bondadosos, o sea, dadores, ¿sí? Desde luego el fruto del Espíritu nos da fe, nos da mansedumbre, templanza, ¿sí? Amén. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que contra tales cosas no hay ley? Porque es un fruto, es un resultado de que tú vas a dar. Tú ligado a Cristo vas a dar fruto, porque Dios te va a transformar internamente, porque estás ligado a la vid que es Cristo, y vas a dar ese fruto. ¿Sí? Entonces, regresando aquí a Juan 15:16, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti. ¿Y para qué me eligió el Señor? Para que vaya y lleve ¿qué? Y lleve fruto. Y una de las cosas muy importantes dice, y el fruto permanezca, ¿sí? Y el fruto permanezca, Juan 15:16. Te he puesto para que vayas y lleves fruto. Y el fruto ¿qué? Permanezca. Y tu fruto permanece. O sea, tu fruto va a permanecer en ti. Eres un productor de fruto, ¿sí? Así es que el fruto permanezca. Y entonces dice, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él os los dé. Y entonces dice, para que todo. Entonces, quiere decir que entre más des fruto, más el Padre te va a estar contestando tus peticiones, porque van a ir conforme a su voluntad, porque todo. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo estás? Fíjate cómo todo es como una maquinaria bien engranada, ¿no? Primero Dios te pone su Espíritu Santo, que ya te pone un espíritu nuevo, y pone su Espíritu Santo y te empieza a cambiar, y tú empiezas a cambiar para ser un árbol bueno, porque es imposible que el árbol bueno dé fruto malo. O sea, ya no vas a poder dar fruto malo porque ya tu naturaleza ya cambió, ¿sí?
Y al cambiar tu naturaleza, aunque tú quisieras hacer lo malo, ya no puedes porque eres un árbol que da fruto bueno. Por eso dice la palabra de Dios que el que da fruto malo es imposible que dé fruto bueno, porque necesita cambiar su naturaleza. Entonces la manera en que Dios nos cambia, y a medida que nos cambia, por eso dice, fuimos creados, como dice en Efesios, mira, regresemos aquí ahora a Efesios 2, dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. O sea, estamos hablando no de haber sido hechos con este cuerpo humano, que también todo lo creó Dios. Estamos hablando de que fuimos creados en Cristo Jesús en la parte espiritual. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y al ser hijo de Dios, necesitas pertenecer al Hijo de Dios, es decir, ser el cuerpo de Cristo, ser el cuerpo de Cristo para ser hijo de Dios. Entonces fuiste creado en Cristo Jesús. ¿Y para qué me creaste en Cristo Jesús? Para buenas obras. Para buenas obras. Es decir, Dios te creó ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. Él preparó de antemano a su propio Hijo para que Él pagara el precio de tu pecado y se pudiera llevar a cabo ese milagro maravilloso que el Señor Jesucristo, yendo a la cruz, ahora tú puedes tener un espíritu nuevo. ¿Sí? Y entonces en ese espíritu nuevo Dios pudo vertir su precioso espíritu en nosotros, derramó en nosotros a su Hijo. Nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿sí? Así es que déjame tomar un poquito de agua. Amén. Amén. Entonces, quiere decir que el Señor, mientras tú sigas ligado a la vid, ¿qué estamos haciendo ahorita? Estamos ligados a la vid. ¿Y qué es esa vid? La vid verdadera. Y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces estamos ligados a la vid. Mientras estés ligado a la vid, ¿sí? Vas a poder dar fruto. Si te desligas de la vid, no vas a poder dar fruto. Mira, regresemos otra vez aquí a Juan 15. Juan 15. Dice Juan 15:4, dice el Señor Jesucristo, permanece en mí y yo en ustedes. Siempre está en nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo permanezco yo en Él? Con la palabra. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Un pámpano que se cae de la rama es imposible que dé fruto. Tú nomás imagínate, de repente se cae una rama de un árbol de naranjas y esa rama no puede dar naranjas porque se desligó del árbol que le daba la vid necesaria, el alimento necesario y todo el proceso que hace un árbol para que se den las naranjas, ¿sí? O manzanas o lo que quieras, por el fruto los conoceréis. Es decir, un árbol de manzanas, ¿qué va a dar, mis hermanos? Manzanas. Las varas que se le lleguen a caer, ¿sí? No vuelven a dar manzanas porque se desligaron del árbol, ¿sí? Es decir, haz de cuenta que tú llegas y agarras un árbol de manzana y le tiras una vara, y esa vara vas y la tiras a la basura ya, esa vara jamás puede volver a dar manzanas. O si vas y agarras un árbol de peras, jamás va a dar peras, porque se desligó del árbol donde puede dar su fruto, ¿no? Entonces por eso dice el Señor Jesucristo, permanecer en mí, yo en vosotros, como el pámpano. Así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. Entonces tú nunca vas a poder dar fruto si no estás ligado a la vid.
Entonces, aunque hayas crecido espiritualmente, necesitas seguir ligado a la vid para poder seguir dando fruto. Ahora, ¿quiénes son los que dan fruto? Recuerda, los que oyen la palabra y la entienden son los que dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Son los que producen, dice inclusive la palabra, ¿no? No voy ahorita a ese versículo, pero es la parábola del sembrador, ¿no? ¿Sí? Esa parábola del sembrador que dice que la que cayó en tierra, la que cayó en el camino, la que cayó en los espinos, la que cayó en esto, pero la que cayó en buena tierra, este es el que oye la palabra y la entiende, y ese va a dar fruto, va a producir, dice, va a producir al 30. Entonces te vuelves un árbol que produce fruto porque estás ligado a la vid, ¿sí? Así es que dice, no puedes hacer nada si no permaneces en la vid, así tampoco vosotros, ¿sí? Por eso dice aquí en el versículo 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto. Yo te elegí a ti para que vayas y lleves fruto. ¿Cuál es el fruto que tenemos que llevar a toda esta humanidad que va en decadencia? Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, bondad, todos esos frutos que ya no los sabemos de memoria, y yo los he repetido tanto que ya hasta luego ya se me olvidan algunos, ¿no? Pero esos frutos son los que tenemos que dar: mansedumbre, templanza, desde luego fe. Desde luego fe. La fe es un fruto. Un tiempo se nos enseñó que la fe no era fruto, ¿no? ¿Cómo que no? Si lo dice la palabra de Dios, es un fruto, ese es un resultado de ser un hombre de fe. Porque la fe, porque viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿sí? Así es que dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada vamos a poder hacer. Así es que el Señor dice, el que en mí no permanece, es decir, aquel que no permanece en mí va a ser echado fuera como pámpano, como arrebatar la rama, y se va a secar. Es cierto, esa rama se seca, y como dije hace rato, agarras hasta le echas a la basura, porque dice, qué feo se ve ese árbol, vamos a quitarle toda la basura que está a su alrededor, y son todas las ramas que tiene ahí que ya se cayeron. Entonces esas ramas, sí, se separan, dice, es echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen, ¿sí? Y lo van a recoger y lo echan en el fuego y arden. Y fíjate qué profecía nos da aquí el Señor Jesucristo. Dices, a ver, si yo soy un cristiano que no doy fruto, es porque no estoy ligado a la vid. Y al no estar ligado a la vid, cuando venga el arrebatamiento, yo me voy a quedar, y me voy a quedar a la tribulación. En la tribulación el Señor me va a perfeccionar por fuego. Así será, así va a ser las tinieblas de afuera. Entonces aquí tiene que ver mucho lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo, que lo recogen y los echan en el fuego y arden, ¿sí? Así es que, ¿cuántas veces nos gusta decirle a Dios que lo glorificamos? Te glorifico, Señor, te glorifico, Padre. Te doy la gloria, mi Señor Jesucristo, mi Padre Celestial, toda la gloria hacia ti. Pues la manera más verdadera, más real de poder glorificar a Dios es llevando fruto. ¿A dónde? A todo este mundo que lo necesita. Dice aquí, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado. ¿En qué es glorificado nuestro Padre, Señor Jesucristo? En que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos. Nunca dejamos de ser discípulos. Entonces, mi hermano,
nosotros tenemos que llevar buen fruto, buen testimonio a toda la gente, y eso lo tenemos que hacer. O sea, no podemos poner en mal que nosotros andemos predicando el evangelio y se sepa que tratamos mal a la gente, que nos transamos a fulano, que no le pagamos a sutano, que hicimos esto. No, quieres glorificar a Dios, tienes que llevar fruto. Tienes que llevar fruto. En esto es glorificado nuestro Padre Celestial. ¿En qué es glorificado? Dice Juan 15:8. En esto es glorificado nuestro Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mis discípulos, ¿sí? Así es que, mis hermanos, aquí no está hablando de un grupo de personas escogidas por Dios para que sean los que lleven fruto. Aquí no está hablando de que a fulanito es el consentido de Dios, no, está hablando que todos nosotros tenemos que llevar fruto. Y mi tema de hoy, mira qué rápido entré al tema, ya me eché 40 minutos y no he podido entrar al tema. Mi tema de hoy es que dice Efesios, vea, toma tu Biblia en Efesios 4, ¿sí? 4:7, dice, pero a cada uno, o sea, ese uno somos todos los cristianos, conforme al crecimiento y al fruto que vayamos dando, la gracia va en aumento. El favor de Dios va en aumento, pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo, ¿sí? Así es que nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, nos es dada una gracia, la cual va en aumento a medida que nosotros vamos sirviendo a Dios, ¿sí? Así es que esto nos lleva a este versículo que tenemos que recordar, que está en 2 de Timoteo 2:20, si no me equivoco, ¿sí? 2 de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande que somos nosotros ya, ¿sí? No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. ¿Qué se refiere este versículo? Tú eres esa casa grande cuando llegaste a Cristo. Tienes cosas buenas, no podemos decir, es que tú no servías de nada, ¿no? Aunque sabemos que para el Señor nada le sirve, pero nos va a cambiar para bien, pero había cosas que hacías bien. Pero también debemos reconocer que tenemos esas debilidades, ¿sí? O el alcoholismo, los celos, las contiendas, los pleitos, la ira, sí, todas esas cosas que llegamos a tener, que son para cosas viles, ¿sí? Son para cosas viles, y entonces, y unos fueron para honrosos. Así es que todos nosotros podemos ser esa casa ahorita. Yo te puedo decir que tú y yo, ahorita ya con lo que hemos cambiado con la palabra de Dios, tenemos cosas que son de oro y de plata. Pero también seguimos teniendo esas cosas viles que son de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. O sea, no podemos negar que de repente le estás haciendo un bien a alguien, estás muy a gusto, pero viene y te sacan el tapón y te sale el monstruo que está aquí en esta carnota y te transformas y te hacen enojar, y ahora me vas a escuchar, y te pones como loco y dices, para usos viles, ¿no? Todavía seguimos todos siendo transformados. Pero aquí dice en el 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, será. O sea, ese es algo. Por eso decía, la gracia va en aumento. Será un instrumento para honra. Que digan, oye, esa persona realmente la honramos, porque es una bendición cuando te ayuda con un consejo, te ayuda con una necesidad económica, te ayuda con una oración, te ayuda orando. Eres un instrumento para honra, santificado, porque te santificó Dios a la hora que te limpió de las cosas viles.
útil al Señor, o sea, le sirves a Dios. Le sirves a Dios. Mira, en la Biblia vemos algunos ejemplos. Marcos, el que escribió el libro de Marcos, dice en el libro de Hechos que Pablo se lo llevó porque era sobrino de Bernabé, Marcos, ¿no? Entonces, cuando hicieron su primer viaje de Pablo, iba este Bernabé y se jaló a su sobrino Marcos, ¿no? Pero Marcos era un niño espiritual, era un bebé. Y entonces, en un momento que ya Pablo dijo, o te regresas a Marcos o no le seguimos. Te estoy diciendo así medio la historia, medio recordándola no con mucho detenimiento porque no estoy yendo al versículo, y entonces se separan Bernabé y Pablo, y bueno, Bernabé pues, quiere a su sobrino y todo, y se separan, pero después vemos que Pablo manda a decir, mándenme a Marcos, ahora sí me es útil. Ahora sí me sirve Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque al principio era un niño espiritual y no me servía. Pero ahora sí me sirve. ¿Y por qué ahora sí sirve? Porque se limpió de esas cosas viles. Se limpió de esas cosas viles y entonces pasó a ser ¿qué? Útil al Señor. Útil al Señor. Y entonces, cuando eres útil al Señor es porque te limpiaste de las cosas viles y dispuesto para toda buena obra. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que, mis hermanos, no es por querer ser bueno, es porque Dios te transforma. Amén. ¿Sí? Ay. O sea, Dios es el que hace la obra en ti, te transforma para que tú seas. Entonces, tu medidor para poder saber si vas bien en el camino de Dios es que tienes que estar cambiando, dando fruto, dando amor, gozo, paz, ser benigno, misericordioso, es decir, todo lo que nos pide la palabra de Dios que hagamos. Pero esa es una obra de Dios en nosotros. Y la clave es que para que tú lleves fruto, dice, permanecer en mí. Así como la vid permanece en mí, puede llevar fruto, porque separados de mí, todo pámpano que se separa de la vid ya no puede dar fruto. Así tampoco ustedes podrán llevar fruto. Entonces, la gracia del Señor nos es dada conforme vamos creciendo espiritualmente. Amén. Así se escribe Janet, ahora el amén. Me gusta más como lo escribe aquí Janet con amén. ¿Sí? Vamos a hacer una canción con eso ahí, ¿no? Entonces, mis hermanos, regresando al tema que quiero compartir en esta noche, es así si me alcanza el tiempo. Dice Efesios 4:7, pero a cada uno, no es a unos escogidos, es al que crece espiritualmente. A cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo. Esa medida puede aumentar, esa medida puede ser mejor. Amén. Sí, ¿verdad, Pati? Ya también puso el mismo amén. Entonces, con este regalo de la gracia es la clave, ¿no? La gracia es el favor de Dios para ti, o sea, recuerda cuando nos congregábamos que decíamos, ¿se acuerdan de esa manera de hablar de antes que decíamos, ayúdate, ¿cómo dice Dios? Ayúdate que yo te ayudaré. No, dices, ¿de dónde sacamos esas palabras? Pues las aprendimos en alguna parte, no sé si de nuestros padres o nuestros parientes, o algo. Pero ya sabes cómo dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Qué le vas a...? Ayúdate, no, depende de Dios, ¿no? Sí, ayúdate que yo te voy a ayudar. Entonces dice el Señor, ayúdate tú, ¿no? No, mejor depende de Dios, amén. A cada uno de nosotros nos es dada la gracia conforme a la medida del regalo de Cristo, ¿sí? Entonces, dice en el versículo 10,
El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo voy a leer todo, cada uno dice, versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, por lo cual, dice el Señor Jesucristo, subiendo a lo alto, subió al cielo y llevó cautiva la cautividad, ¿sí? Y dio dones a los hombres, o sea, esos regalos que están dependiendo, mis hermanos, de nuestro crecimiento espiritual. Van dependiendo de nuestro crecimiento espiritual. El Padre dice, el que dé fruto, mi Padre lo limpiará para que dé más fruto. Entonces, el mismo Señor dijo en su palabra que te creo en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduvieses en ellas. Entonces, a medida que creces, eres más útil al Señor. Eres más útil al Señor. Entonces, ¿cuál es mi medida? Mi medida es cuánto fruto estoy llevando, porque la manera de glorificar al Padre Celestial es llevando fruto en toda buena obra. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. ¿Sí? En esto es glorificado. Ahí, sin que hables, es glorificado el Padre Celestial. ¿Sí? Amén. Y entonces dice, el que subió a lo alto y que llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero. Sí, el Señor Jesucristo fue a pagar el precio del pecado. Tuvo que ir hasta las partes más bajas. Aquí dice que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo, por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo, ¿sí? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿sí? Entonces, aquí dice, entonces el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, y siempre hemos tenido el concepto así como que ese es el gremio chipocludo de la iglesia, ¿no? Es decir, el gremio poderoso, ¿no? Los evangelistas, los maestros, los apóstoles, y estos son los que son responsables de que la iglesia cumpla su ministerio, ¿no? Pero entonces dice, pero a cada uno le fue dada la gracia. Entonces estos tienen más gracia que nosotros. No, a cada uno le fue dada ¿qué? La gracia, el favor de Dios. Dice aquí, este grupo de personas, ¿para qué están? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y cuál es la obra del ministerio? Ganar almas. Entonces, quien gana almas es ¿qué? Evangelista. Ganar almas, ¿qué es? Es ser evangelista. Entonces, Dios preparó a estas personas para perfeccionar a los santos, para la obra de ¿qué? Del ministerio. ¿Y cuál es el ministerio de Dios? Número 1, ganar almas. El que gana almas es ¿qué? Es un evangelista. Entonces, en el momento que a ti te preparan para ganar almas, te vuelves un ¿qué? Un evangelista. Entonces, en este momento, Dios te constituye ¿qué? Un evangelista. Amén. Y luego dice, la obra del ministerio. ¿La obra del ministerio qué? Dijo el Señor Jesucristo. Vayan y prediquen este evangelio. Ese es el evangelista. Enseñándoles
todas las cosas que yo les he enseñado. Mira, vamos aquí a Mateo 28. Vamos aquí a Mateo 28. Dice, Mateo 28, 19. Por tanto, id, dice el Señor Jesucristo dando la instrucción, id es ir. ¿Sí? Y yo les he puesto para que vayan y lleven, ¿qué? Fruto. Y el fruto permanezca en ustedes. Entonces, ¿cómo glorifico al Padre? Llevando el fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Entonces, cuando tú llevas un fruto, entonces puedes predicar. Porque estás haciendo una buena acción, estás glorificando a Dios y Dios te va a respaldar al predicar el Evangelio como un evangelista. ¿Sí? Y entonces dice, por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos. O sea, predican el Evangelio, te vuelves evangelista. Y después dice, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Versículo 20, enseñándoles. ¿En qué? Enseñándoles. Y enseñar significa ser ¿qué? Maestro. Entonces, regresando aquí a Efesios, dice aquí la palabra de Dios que Él constituyó a unos evangelistas, a otros maestros. ¿Y para qué los constituyó? Para que perfeccionara a los santos. ¿Para qué los perfecciona el Señor? Para la obra del ministerio. ¿Y qué es el ministerio? Es evangelizar, es enseñar. Entonces ya subiste de esta parte o sea, haz de cuenta, estás en el versículo 12 cuando tú estás creciendo espiritualmente para poder estar en el versículo 11, para que Dios te constituya. ¿Y cuándo te va a constituir? Cuando des fruto. Amén. ¿Cuándo des qué? Cuando des fruto. Entonces nos quitamos esa idea de que tenemos unos jerarcas, ¿sí? Que nos mandan. Sí, de alguna manera hay una jerarquía por el ser ancianos en la palabra de Dios y no por conocer la palabra, sino por ponerla por obra, por haber sido transformados por el poder de Dios. Entonces, haz de cuenta como si aquí abajo está los santos y aquí está este grupo que Dios puso. Hay un momento en que tú ya estás haciendo acciones de acá arriba. Haz de cuenta que vas creciendo espiritualmente y ya vas pasando acá y vas haciendo acciones de este lado. Y el Señor se lo va dando conforme a tu capacidad. Él conoce tu capacidad. Él sabe que tanto te has limpiado de las cosas viles para que seas útil al Señor, para que seas un instrumento de honra, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Y el tema de lo que te quiero hablar el día de hoy es que Dios te está poniendo también en este mismo, que hay que quitarnos un poquito ese tabú de ese grupo de personas, ¿sí? que las vemos como en la tradición, que son los que dirigen, ¿no? Tú también eres parte de esa dirección porque estás como en las dos partes, ¿sí? Haz de cuenta que yo a veces me toca estar como santo escuchando la palabra. Cuando alguno de ustedes la está predicando, yo tengo que escucharla con atención, ¿sí? Con atención porque ustedes lo están predicando. Y mira que sí los escucho, lo que pasa es que la que se conecta es mi esposa, por eso les digo a todos, cuando saludes a alguien, saluda a todos los que se conectan. Porque yo veo que dicen, pastora, qué gusto de que se haya conectado, pastora, bienvenida. Y yo aquí digo, ay, ¿qué ahora se acuerdan de mí? ¿No? Bueno, no se pueden acordar porque pues no tiene caso que los dos tengamos abierto
el teléfono escuchando la misma. A veces sí, porque yo estoy abajo y ella está arriba o viceversa, y estamos escuchando la palabra de Dios en diferentes lugares por una actividad que estemos haciendo, ¿no? Entonces, por eso yo digo, el otro día estaba la oración, cuando creo que le tocó a Linda, a Mario y a Linda, y dale, pastora, qué bueno que te conectaste, pastora, qué bueno que te conectaste, pastora, qué gusto saludarte. Yo decía, ay, voy a conectar para que me echen un saludito, ¿no? No es de perdón, Linda. Es un comentario que hago porque tenemos a veces algunas cosas que es cierto. Si yo veo, por ejemplo, y tenemos esa costumbre que saludamos a la persona que aparece su nombre, pero debemos acostumbrarnos a saludar a todos los que están ahí. Si estoy viendo a Pati, seguramente Pati Castañeda, seguramente Lalito debe de estar ahí. Si estoy viendo con Pati Briseño, seguramente Joaquín puede estar por ahí, ¿sí? Así es que todos lo omitimos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ahorita estoy viendo aquí a Mari Villanueva aquí. Qué gusto saludarte, Mari. A lo mejor ahí está Pepe Chico y Pepe Grande escuchando la palabra de Dios, ¿no? Bueno, en fin, eso no tiene importancia, es un comentario para hacer un poquito más agradable la plática, pero lo importante es la palabra de Dios, mis hermanos. O sea, lo que yo quiero decirte en esta noche es que la gracia nos fue dada a todos. O sea que, saluditos de parte de Carmelita, ¿sí? ¿Cómo estás, Carmelita? Que saluditos a todos, ¿sí? Entonces, aquí dice que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y tú en un momento tú haces todas esas actividades. Mira, a veces nos toca hacer todas estas actividades. Cuando tú evangelizas a una persona, que Dios te use, porque no eres tú quien la lleva a Cristo, eres el instrumento para llevar a Cristo a una persona, pero es la unción del Espíritu Santo, el Señor es el que toca a la persona y hace que nazca de nuevo. Gloria a Dios por eso. A veces te toca sembrar, a veces te toca cosechar. En el momento que nace esa persona, eres un evangelista. Y esa persona, una vez que nace de nuevo, lo primero que va a querer aprender es más de la palabra. Y entonces les enseñas a la palabra de Dios y se empiezan a interesar mucho por conocer la palabra de Dios. Y entonces te vuelves el maestro de esa persona. Te vuelves el maestro de esa persona con todo lo que estás aprendiendo a través de la persona que Dios puso arriba de ti, como en este caso, a mí me toca estar dando la palabra como pastor, ¿sí?, a los santos, para que ellos también ustedes hagan lo mismo, ¿no? Entonces, a la hora que le estás enseñando la palabra de Dios, eres el maestro. Y mira, lo más probable que esa persona llegó a Cristo porque todos estábamos oprimidos por el diablo. Entonces, esa persona oprimida por el diablo va a tener muchos problemas que han pasado porque este mundo está lleno de tinieblas, y entonces te va a platicar, va a abrir su corazón contigo y te va a decir los problemas que tienes, y entonces tú vas a darle el consuelo, porque Dios te va a usar como el consolador, porque nuestro Dios es el consolador para que consolemos a otros, dice. Es el Dios de toda consolación, y al consolarlo eres el pastor, lo estás pastoreando, lo estás sanando esa oveja. Amén. Estás sanando esa oveja y entonces pasaste a ser el pastor. Y desde luego, desde el momento que fuiste a algún lado que Dios te envió a predicar el evangelio a cierta persona, ¿sí? ¿Qué tal, Mari Loli? Buenas noches. Entonces, cuando alguien te mandó, ¿qué es otra cosa? ¿Qué es apóstol? No es otra cosa más que un enviado. Por eso nuestro Señor Jesucristo es nuestro apóstol y sumo sacerdote, porque fue el enviado a salvarnos. Entonces, también somos enviados a ciertos lugares. Tú eres enviado, ¿sí? Tú eres enviado allí a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros de la escuela, a tus vecinos, a todo el mundo que te rodeas. Recuerda que el Señor nos dio talentos, y entonces el que lo escondió el talento,
le dice, siervo negligente y malvado, ¿por qué no? Porque sabías que ciego donde no sembré, ¿sí? Sabías que voy y levanto cosecha donde yo no sembré, dice, ¿no? Entonces quiere decir que el Señor te está diciendo, tú vas a ir a lugares que otros no van a ir, ¿no? Así es que en este momento yo te diría, seguro que el día de mañana te vas a encontrar personas, ¿sí? Que otro hermano no va a ir ni los conoce. Pero tú estás ahí, ¿para qué? Para llevar fruto. Porque cuando llevas fruto glorificas al Padre. Y si glorificas al Padre, el Padre es glorificado y Dios te usa. Porque la gracia nos fue dada ¿a quién? A todos. Entonces en ese momento tú le predicas a alguien y nace de nuevo gracias a la unción de Dios, porque entonces ves cómo recibe a Jesucristo con llanto, con gozo, y entonces eres testigo de sus maravillas y sus milagros del Señor. ¿Sí? Porque muchas veces dicen, yo sí fui testigo de una sanidad, qué bueno, pero cuando ves que una persona nace de nuevo es un milagrote. ¿Mm? Es un gran milagro. ¿Sí? Amén. Es un gran milagro cuando ves que una persona nace de nuevo. Entonces eres un evangelista. Después te vuelves su maestro. Después lo estás pastoreando. ¿Sí? Y luego dices, profetas. No, yo no creo que yo pueda ser profeta. Claro que sí. La profecía te está hablando cuando tú estás dando la palabra a través del Espíritu Santo. ¿Sí? Así es que cuando tú estás dando la palabra profética más segura, la cual hacéis bien al estar anclado a ella, ¿sí? Dios tiene el control, gloria a Dios por eso, ¿sí? Así es que, mis hermanos, todos estos ministerios, 5 ministerios, ¿sí? ¿Sí? 5, sí. Alguien decía la mano, dice, sí. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos 5 somos parte, los santos somos parte de esto mismo, amén. Somos parte de esto mismo, ¿no? Entonces, no es que sea un grupo preferido por Dios, no, a todo mundo le fue dada ¿qué? La gracia, ¿sí? Y el plan de Dios es que nos va usando a todos, ¿sí? Y todo es el plan a fin de perfeccionar ¿sí? A todos los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación, edificar es que nos edificamos unos a otros para pasar a ser ese cuerpo de Cristo, para pasar a ser que la desposada, la esposa de Cristo. Entonces todo pámpano que no lleve frutos será echado fuera, y entonces se puede explicar cómo cuando venga el arrebatamiento, los que hicieron la obra de Dios, el plan de Dios, van a ser esa desposada que va a bajar del cielo, la esposa de Cristo, ya no la iglesia, ¿no? Y todos los que quedaron fuera, que serán echados como pámpanos y los echan al fuego, ¿sí? Esos serán los que se quedan a las tinieblas para ser perfeccionados, pero ya no vuelven a unirse a la vid. Entonces, ellos van a ser perfeccionados y vivirán a la luz de la nueva Jerusalén, mas no serán la Jerusalén. Amén. Por eso también del grupo de Israel, porque se llama la Nueva Jerusalén, de esa Nueva Jerusalén, es muy claro, mis hermanos, que entonces ese remanente que Dios conoce que se quedó, que es el pueblo judío, vamos a ser un solo cuerpo con Cristo. Pero también esa iglesia desobediente, junto con todos los judíos desobedientes, serán las naciones salvas que andarán a la luz de la nueva Jerusalén.
Amén. Porque entonces la función aquí está muy clara, de perfeccionar a los santos para la obra ¿de qué? Del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ganar almas, edificarlas, consolarlas, profetizarles, o sea, hacer la obra que estamos haciendo. Amén. Hacer la obra que estamos haciendo. ¿Qué hemos hecho desde que tú llegaste a la iglesia? ¿Qué has escuchado en la iglesia? Pues prédicas. Prédicas, 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 prédicas y prédicas. ¿Qué es lo importante de la prédica? Que sea palabra de Dios. ¿Por qué es importante que sea la palabra de Dios? Porque es lo único que me puede cambiar. Y si yo escucho pura palabra de Dios, entonces yo me va a edificar y entonces me va a transformar. Dice el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces, ¿qué me edifica? Me edifica la palabra de Dios. Entonces, si nos ponemos aquí a hablar sin palabra de Dios, no estamos edificando a nadie. Si nos ponemos a hablar aquí de que un gran escritor dijo esto y Jesucristo, y me acuerdo de un versículo, ¿no? Y hasta he escuchado predicadores que dicen, lo leen ese versículo, pero yo les quiero decir, no, llévame al versículo. Porque esto es lo que me alimenta, este es mi alimento espiritual. Este es el que yo necesito para poder dar fruto. Porque si no doy fruto, entonces seré echado como el pámpano, si se secan y me van a echar en el fuego. Por eso necesito estar ligado a Cristo, y para poder estar ligado a Cristo es a través de su palabra, porque Él es el verbo que se hizo carne, ¿sí? Para la edificación de Cristo, para entonces sí que se cumpla lo que dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una misma fe todos. O sea, en este momento todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Quiénes son los que van a llegar a ese nivel? Todos los hijos de Dios que estén ligados a la vid, es decir, los que son apóstoles, los que son pastores, los que son maestros y los que están, y los santos, todos somos una sola unidad. Somos una sola unidad, porque es hasta que todos, tanto el apóstol como el profeta, que todos son más ancianos que los otros, pero todos vamos llegando a esa edad de ser ancianos espiritualmente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, ¿sí? Todos lleguemos a la unidad de la fe, todos tenemos la misma fe, todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón ¿qué? Todos lleguemos a ser un varón ¿qué? Perfecto, para poder estar en la dispensación que viene, poder ser el cuerpo de Cristo. Ya no seremos la iglesia, seremos la esposa. ¿Sí? La esposa de Cristo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sí? Por eso el Señor vuelve a reiterar, tienes que pedirle que el precioso Espíritu de Dios te guíe a la palabra, te enseñe, escudriñándola, conociéndola, porque aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y bueno, tenemos que aceptar que pues de repente bandeamos en algún tiempo porque fuimos mal enseñados, o porque no buscamos, dejamos que nos hicieran a la forma de algunos, pero gloria a Dios que tú puedes pedir y yo puedo pedir, Señor, llévame solo a Cristo, para no andar llevado por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia, con astucia las artimañas del error, ¿sí?
como lo decíamos ayer en la prédica, tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, porque inclusive esos ministros, ellos piensan que están bien y que están haciendo lo correcto y no quieren causarte un daño, pero no están siguiendo la verdad, sino aquí dice el versículo 5, sino que siguiendo la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Cristo está en la palabra. Sino que siguiendo la verdad en amor, porque uno de los frutos que tenemos que dar, el fruto número 1 es amor, y con ese fruto tenemos, híjole, qué reto dar ese amor que viene en 1 Corintios 3. El amor no tiene envidia, el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, ¿sí? Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. ¿Crezcamos qué? Todos. ¿Quiénes tienen que crecer? Todos. Y al crecer, todos vamos a hacer función de evangelistas, de profetas, de pastores, ¿sí? De profetas, de pastores, de evangelistas, ¿sí? De maestros, ¿sí? Vamos a hacer todo. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, para ser la esposa de Cristo, ¿sí? Así es que, mi hermano, gloria a Dios, mis hermanos, gloria a Dios, que no, Dios tiene un grupo escogido especial. Ese es el tema de hoy. No hay un grupo especial, simplemente hay una diferencia de edad espiritual. Edad espiritual, ¿sí? Porque al rato van a empezar a decir, usted es el más anciano, ¿no? Bueno, anciano espiritualmente, ¿no? Amén, mis hermanos. O sea, somos ancianos porque tenemos tenemos más sabiduría de Dios que la tenemos que por obra, pero tenemos que dar fruto, porque el Señor dijo, guardaos de los falsos profetas, porque por sus frutos los conoceréis. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Entonces ahí es el punto de partida en la cual todos los profetas, los evangelistas, los santos, todos tenemos que llegar a la unidad de la fe, pidiéndole siempre al Señor que nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, como dice aquí. Me encanta esta parte y con esto termino. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza que Él nos ha llamado. Y esta parte, ¿ves? Esta parte de este versículo, cómo Dios nos va hablando cosas hermosas. ¿Y cuáles las riquezas? Fíjate que Dios nos da entendimiento para poder comprender qué hermoso estar creciendo y por alcanzar la corona, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Las riquezas de la gloria de su herencia en nosotros. En nosotros, mis hermanos. Esto más que andar buscando tu sueño y tu visión, y que aquí en la tierra, esto te lleva a otra cosa. O sea, Señor, mi visión es alcanzar esa corona, y para alcanzar esa corona tú me escogiste para que yo lleve fruto, y para que yo lleve fruto necesito yo cambiar, y ese fruto es amor, es gozo, y todo lo demás me va a llegar por añadidura. Señor, mi función principal es crecer espiritualmente a través de la transformación que Dios está haciendo en ti y en mí. Y cierra ahí tus ojos y dile: Padre, creador del cielo, de la tierra, Dios único, santo y verdadero, al Dios de la gloria, gracias, Señor, por ese hermoso regalo, esas riquezas en gloria que tienes para nosotros, para todos los santos. Te alabo y te exalto, mi Señor, y te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te doy gracias, mi Señor,
en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Pues mañana continuamos para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir discerniéndola y entendiéndola y gozándonos de comprender, ¿sí? Por todo esto de la importancia de seguir creciendo. Gracias, Georgette. A Cristo sea toda la gloria. A Cristo nos siga enseñando más el Señor qué es lo que tenemos de Cristo, sus bendiciones. Amén. Dios me los bendice mucho, mis hermanos. Nos vemos mañana. Hasta luego, Ángeles, Beatriz, Linda, Carlos, Lucero. A Cristo sea toda la gloria, María Rosas. A todos les mando un abrazo y diciéndoles un abrazo virtual, pero de que mi esposa y yo los amamos mucho. Dios los bendice. Adiós, Vicky. Adiós, Patti. Adiós aquí a todos. Bendiciones. Bye, mis hermanos.